I want to look at a couple items in Acts chapter 5 before we leave there. Quiero que miremos algunos elementos en Hechos capítulo 5. Maybe I should just mention the last couple verses in Acts chapter 4 as our introduction to Barnabas. Quizás voy a mencionar todavía algunos versos del capítulo 4. We know he is going to be key to bringing Saul of Tarsus or the Apostle Paul to the forefront later. Antes de entrar a la historia de Bernabé, porque sabemos que él es clave para la ascensión al ministerio de Pablo. But he had some land and he sold it and he gave the goods to the church. Sí que tenía ciertas tierras, las vendió y entregó el dinero a la iglesia. And so in Acts chapter 5 we have the story of Ananias and Sapphira. Así que en el capítulo 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira. And I'm sure you're very familiar with their plot to lie to the apostles. Yo creo que ya todos conocemos la historia de cómo intentaron engañar a los apóstoles. You know, we can read this account and we can see how dramatic it was. Y cuando leemos esta historia podemos ver lo serio de la situación. What was the root of their sin? ¿Y cuál era la raíz de su pecado? It was basically to appear to be more spiritual than they actually were. Básicamente era aparentar ser más espirituales de lo que en realidad eran. They were trying to appear to be more sold out than they actually were. They sold property and they gave part of it to the church. Aparentaron ser personas más generosas de lo que en realidad eran. Vendieron una propiedad, pero entregaron solo una parte. You know, to care for widows and orphans, etc. Para dinero que entregaban para el cuidado de viudas, huérfanos y demás. But they kept some back, Pero guardaron otra parte, which actually was their privilege. lo cual era decisión de ellos. It was Están en libertad de hacerlo. It was their land. Esta era propiedad de ellos. No one had required them to sell it and give the money to the poor. Nadie les requirió que la vendieran y de entregarle el dinero a los pobres. The problem was they lied about it El problema es que mintieron al respecto, because they wanted to appear as spiritual as Barnabas at the end of Acts chapter 4. porque ellos querían parecer tan espirituales como Bernabé en el capítulo 4. Let me ask you this. Déjenme preguntarles esto. Do any one of us ever try to appear a little bit more spiritual than what we are? ¿Alguna vez nosotros hemos tratado de aparentar ser más espirituales de lo que en realidad somos? Let me ask that again. Déjenme preguntárselos otra vez. When we're standing in a worship service, Cuando estamos en un servicio de alabanza, does that ever cross our mind? ¿alguna vez nos ha pasado por la mente? I think I'm going to lift my hands so I'll look like I'm a little bit more spiritual. Decir, voy a levantar mis manos para, pues, verme un poco más espiritual. Maybe I will respond in a certain way so people will think I'm a little bit more spiritual. Quizás voy a responder de alguna manera solo para que quizás la gente vea que soy un poco más espiritual. Do we understand how wicked that is? ¿Tenemos la comprensión de lo malévolo que esto es? Ananias and Sapphira lost their lives because of it. Ananías y Zafira perdieron su vida debido a esto. Let's turn to Isaiah chapter 26. Vamos a Isaías capítulo 26. I think I got the wrong chapter. Give me a second here. Isaiah chapter 29, Perdón, es Isaías capítulo 29. Isaiah chapter 29 and verse 13. En el verso 13. Wherefore the Lord said, For as much as this people draw near me with their mouth, and with their lips they do honor me, but they have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Have we ever been in a worship service? ¿Alguna vez hemos estado en un servicio de alabanza And we're looking at the words of the song. y estamos leyendo las palabras de la canción? We're trying to make sure we have the right tempo. We're trying to make sure that we have the right notes.
y estamos tratando de llevar el ritmo, estamos tratando de cantar en las notas correctas. If people are clapping, we try to make sure we have the same beat as everybody else. Si la congregación está aplaudiendo, entonces nosotros tratamos de llevar el mismo ritmo del aplauso. Are there ever times in the middle of a worship service that our mind is not focused on who we are worshiping? Pero hay momentos en los que durante el servicio nuestra mente se desenfoca de quien realmente hay que adorar. Maybe we're thinking about what we have to do in the afternoon. Quizás empezamos a pensar en las cosas que debemos hacer en la tarde. Maybe we're thinking about who we're going to have over to dinner, but our hands are still raised and we're singing the words. Quizás estamos pensando en la persona con quien vamos a cenar, pero nuestras manos todavía están levantadas. I don't want us to come under condemnation because our mind wanders, because mind wanders as well. Ahora, yo no quiero que nos sintamos condenados porque nuestra mente se desconcentra. Nuestra mente se desconcentra todo el tiempo. But let's just remember that the Lord sees us. Pero solamente recordemos de que el Señor nos está viendo. He knows our thoughts. Él conoce nuestros pensamientos. He knows our hearts much better than we know them ourselves. Conoce nuestros corazones mejor de lo que nosotros lo conocemos. And when we try to put on some type of an air and look spiritual, when we really are thinking about other things, thinking about ourselves, Pero cuando tratamos de dar otro aire y de hacer cosas que nos hacen ver más espirituales, cuando en realidad estamos pensando en otras cosas, en nosotros o en algo más. I just want to encourage us all when we are worshiping that we are putting our heart into it. Solamente quiero animarles de que cuando estemos adorando, realmente le pongamos nuestro corazón a la adoración. Because God is taking notes. Porque Dios está tomando notas. He has angels in the midst of our worship service writing things down. Él tiene ángeles en medio de nuestra alabanza que están tomando notas. We don't want to profess things with our mouth, but our heart is thinking about other things and maybe not even caring about what we're singing. Y debemos ser cuidadosos en no profesar cosas con nuestras bocas que difieren de lo que tenemos en el corazón. Y quizás estamos pensando en otras cosas mientras profesamos algo más. Back in the 1960s, there was a Bible school teacher. En los años 60 había un maestro de un instituto bíblico That had taught alongside Pastor Bailey. que él enseñaba y era maestro juntamente con el pastor Brian Bailey. He was a teacher and he was a conference speaker at the same time that my pastor, Paul Karam, was in Bible school. Él era un predicador y era un maestro cuando mi pastor, el pastor Paul Karam, era estudiante en el instituto bíblico. And his name was Costa de Air. Sorry? Costa de Air. Costa de Air. Costa de Air. Yes. Have you ever heard of him? No. Okay. Okay. Well, that's Y su his name. nombre era Castader. No sé cómo se pronuncia, pero algo así. And here's one thing that he said. Y esto es algo que él dijo. Christians do their greatest lying when they're worshiping the Lord. Los cristianos dicen las mayores mentiras cuando alaban al Señor. Now that's pretty severe. Ahora esto es bastante severo. We have a hymn we sing in the United States Hay un himno que cantamos en los Estados Unidos called I Surrender All. llamado Yo me rindo por completo. All to thee I now surrender, all to thee I freely give. Todo a ti yo me entrego, yo me rindo solo a ti. What's going on in our heart when we're singing those songs? Pero, ¿qué hay en nuestro corazón mientras cantamos estos himnos? And we sing songs like I'm pressing on. Y cantamos himnos que dicen, sigo adelante, Are we pressing on? pero en realidad estamos siguiendo hacia adelante. I just want us to learn a lesson from Ananias and Sapphira. Y solamente quiero que nos llevemos esta lección de la vida de Ananías y Zafira. We don't ever want to try and appear more spiritual than we really are. No debemos de tratar de aparentar ser más espirituales de lo que en realidad somos. Let our worship for the Lord be pure. Dejemos que nuestra alabanza para el Señor sea pura, When we are confessing Him with our lips, let it come from our heart. que cuando lo confesemos con nuestros labios, esto venga de nuestro corazón. And the only reason we're doing anything is to honor Him.
y que la única razón por la que hacemos eso sea para honrarlo a Él. I know these things are real because I am a human being. I am one of you. Y yo sé que estas cosas son reales porque yo también soy un ser humano, yo soy uno de ustedes. And it's real easy to slip into the mode that I want everybody to know that I'm spiritual. Y realmente es fácil caer en esa corriente de que todos miren que soy espiritual. So in the story of Ananias and Sapphira, Así que en la historia de Ananías y Zafira, Ananias is the first one that came and he said, we sold the land for such and here's the money. Ananías es el primero que aparece y dice, bueno, vendimos la tierra por tanto y aquí está el dinero. We know the story that he fell over dead. Sabemos por la historia que él cayó muerto. Let me ask you this. Y déjenme preguntarles, I've been talking about an end time revival that is greater than the book of Acts. ya les he estado hablando acerca de un avivamiento en el fin de los tiempos que será mayor que el del libro de los Hechos. What if the revival is greater and more people are coming to the Lord than in the book of Acts? ¿Qué tal si este avivamiento es tan grande que hay más gente viniendo al Señor de lo que vino en el libro de los Hechos? What if the miracles are greater even than appear in the book of Acts? ¿Qué tal si los milagros son mayores que los que aparecen en el libro de los Hechos? What if the judgments are greater than what appear in Acts chapter 5? ¿Y qué tal si los juicios son mayores que los que aparecen en el libro de los Hechos? There's some challenges there for us, aren't there? Hay algunos retos ahí para nosotros. What if the Lord is really coming for what's in our heart? ¿Qué tal si el Señor está realmente viniendo por lo que hay en nuestro corazón? In this story, En esta historia, Sapphira agreed with her husband. Zafira entra en acuerdo con su esposo. I wonder if the day before Ananias was talking to his wife and said, let's do this. Yo me pregunto si el día anterior estaba Ananías hablando con su esposa y le dice, hagamos esto. And, you know, Barnabas gave this money. He sold his land. He gave it everything. Ya viste que Bernabé vendió sus propiedades y dio todo el dinero. Why don't we sell this property that we have and why don't we keep back just a little bit? No one will know. ¿Por qué no vendemos esta propiedad que tenemos y nos guardamos una parte? Igual nadie se va a enterar. Now, the Apostle Paul wrote in Ephesians chapter 5 Ahora, el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 5 about how a wife should submit to her husband. cómo una esposa debe someterse a su marido. How would this story have been different if Sapphira had said, Ananias, we can't do that? ¿Qué tan diferente hubiera sido la historia si Zafira le hubiera dicho a Ananías, no debemos hacer eso? See, if the husband is ever doing things unrighteously, Si el esposo está haciendo cosas incorrectas, that is a particular place where a woman should not submit to the husband. esa es un área en donde una mujer no debería someterse a su esposo. In meekness, she should try and reason with him. En mansedumbre debería intentar razonar con él. But just because the husband is sinning is no excuse for the wife to sin as well. Pero solo porque el esposo está pecando no es excusa para que la mujer peque también. Wives actually do have a great influence on their husbands. Porque las esposas de hecho tienen una gran influencia sobre sus esposos. We have no idea who instigated this plot. No tenemos idea de a quién se le ocurrió este plan. All we know is that she apparently agreed with him in this plot. Lo único que sabemos es de que ella de alguna manera estaba de acuerdo con él en este plan. And they both lost their lives. Y ambos perdieron sus vidas. Acts chapter 5 and verse 11. Hechos capítulo 5, verso 11. And great fear came upon the church and upon as many as heard these things. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. I'll tell you, if people started dying in our churches, Yo les digo que si la gente se empezara a morir en nuestras iglesias, it might shake up the church a little bit. esto podría sacudir un poco la iglesia. You know, it says in Romans chapter 6 and verse 23, Dice en Romanos capítulo 6 y verso 23 that the wages of sin is death, que la paga del pecado es la muerte, but the gift of righteousness is eternal life. pero el don de la justicia es vida eterna.
When you think about that verse, that the wages of sin is death, Cuando pensamos en este verso que la paga del pecado es muerte, I heard someone say this. y yo escuché a alguien decir esto una vez. You know, people might not sin as much if the wages were paid immediately, La gente no pecaría tanto si la paga fuera de inmediato, like they were for Ananias and Sapphira. como lo fue para Ananías y Zafira. If the wages of sin are death, Si la paga del pecado es muerte, and as people sinned, they just dropped over, y conforme la gente pecara, se muriera de inmediato, I think great fear would come to the church, wouldn't you? yo creo que un gran temor caería sobre la iglesia, ¿no creen? I want to talk just a little bit about fear. Y quiero hablarles un poco acerca del temor. You know, there is a good fear and there is a bad fear. Hay un buen temor y hay un mal temor. When Moses went up on the mountain to see the Lord and minister to the Lord and hear from him, Cuando Moisés subió al monte para encontrarse con el Señor y para ministrar al Señor, remember that the children of Israel said, "You go, Moses, and then come back and tell us what he said." recuerdan que los israelitas le dijeron, ve tú Moisés y luego regresa con nosotros. This smoke and this fire and this quaking is just a little bit too much. Porque este humo, este fuego, este estruendo es demasiado para nosotros. So I'm going to keep my distance. Why don't you go talk with him and come back and tell us what he said, and we'll do it. Así que nosotros vamos a mantener la distancia y tú ve y luego nos dices qué hacer. Fear is the wrong kind of fear if it keeps us from approaching God. El temor es un temor malo si este es el tipo de temor que nos mantiene lejos de Dios. When we read in Scripture about the fear of the Lord, Cuando leemos en las Escrituras el término el temor de Jehová, that is a good thing. esto es algo bueno It's a fear of displeasing Him. porque es el temor de no complacer a Dios. It's a fear of being separated from Him. Es el temor de ser separados de Él. It's a reverential fear that we are in awe of Him. We know He is majestic and He is the King of kings and the Lord of lords. Es un temor reverencial con el cual estamos anonadados de sus maravillas, de que Él es el gran rey, el todopoderoso. We can have inappropriate fears. Es posible que tengamos temores inapropiados. I talked with someone the other day and they said they have a fear of standing up in front of people. Yo hablaba uno de estos días con una persona que me decía que le tenía temor a hablar en público. That's not a healthy fear, and we need to fight against that type of thing. Y este no es un temor sano. Necesitamos luchar en contra de este temor. When I was in college many years ago, Cuando yo estaba en la universidad hace muchos años, I was going to be a high school mathematics teacher, hace muchos años atrás, yo me iba a graduar de maestro de matemáticas, which I did for 10 years. en lo cual yo trabajé durante 10 años. But I took a class in my junior year at the university. Pero tomé una clase ya entrado en años en la universidad, Everybody in my class was going to be some type of a teacher. y todos en mi clase iban a ser maestros de algún tipo. Some were going to teach foreign language, some were going to teach history, some were going to teach English. Algunos iban a enseñar inglés, otros iban a enseñar una lengua extranjera, otros iban a enseñar historia. I was going to teach mathematics. Yo iba a enseñar matemáticas And we were learning methods of teaching. y estábamos aprendiendo métodos de enseñanza. And toward the end of the class, Y al final de la clase, we all had to teach a class on our topic in front of everybody else. todos teníamos que enseñar una clase de nuestro tema enfrente de la clase. And the teacher videotaped us while we were teaching. Y el maestro nos grababa mientras enseñábamos. Now, I was about 19 or 20 at the time. Habíamos como unos 19 o 20 en la clase. I didn't think it would be too hard. Y yo pensé que esto no iba a ser muy difícil. Yes, I was nervous, but I thought I'd get up there and I'd teach a lesson. Y dije, bueno, sí estoy un poco nervioso, pero es fácil subirme y enseñar una lección. The hardest part of that Pero la parte más difícil is when they played it back and I sat and watched myself teach a class. es cuando nos proyectaban el video y yo me veía a mí mismo enseñando. It seems funny now, Ahora parece algo gracioso, but my response was not good. pero mi respuesta no fue buena. I was a junior in university. I was getting ready to graduate the next year. Yo ya había avanzado bastante en la carrera y
estaba un año por graduarme I changed my major. y me cambié de carrera. I decided to go into pre-optometry and be an eye doctor. Decidí empezar a estudiar optometría y ser un doctor de los ojos, It freaked me out to watch myself teach. porque me traumatizó el verme a mí mismo enseñando. That was an inappropriate fear. Esto fue un temor inapropiado. That's a fear of people. Ese es el temor de la gente. That's a fear that I'm not going to come across as great as I think I am. Eso es temer de que yo no voy a poder hacer las cosas de la mejor manera como yo me imagino. That was rooted in pride. Y esto estaba enraizado en el orgullo. And as a result, I had to take an extra half a year of college to get my degree to be a teacher. Y como resultado tuve que demorar un semestre más en la universidad para obtener mi diploma. I remember Pastor Karam used to be fearful of standing in front of large groups of people. Yo recuerdo que mi pastor, el pastor Paul Karam, también le tenía temor a hablar en público. If you're watching this live stream, hola, Pastor Karam. Si está viendo esta transmisión, hola, pastor Karam. He's over in Indonesia right now. Él ahorita está en Indonesia. And he told us when he first became our pastor, he's comfortable teaching a small class. Y él nos comentaba cuando él empezó a pastorearnos de que él se sentía cómodo enseñando a un grupo pequeño de personas, But he said he didn't feel comfortable standing in front of 100 or 200 people. pero no se sentía muy cómodo en hablar frente a 100 o 200 personas. When he goes over to Jakarta, Indonesia, Cuando él viaja a la ciudad de Yakarta, en Indonesia, oftentimes now he preaches before thousands. a menudo a él le toca predicar en frente de miles de personas. Several years ago, he was in the civic arena in Jakarta, the capital city. Hace algunos años él estaba en el estadio de Yakarta, en And there was Indonesia. about 10 or 12,000 people to come to hear him speak. Y se iban a presentar unas 10 o 12 mil personas a escucharlo predicar. And he was sitting up on this platform, and this big banner across the platform said, Dr. Paul G. Karam. Y él estaba sentado en la tarima y había un gran rótulo, un letrero, una manta sobre la tarima que decía Pastor Paul J. Karam. And so he's sitting up on the platform, Así que él está sentado en la tarima and he's looking out at this vast group of people, 10 to 12,000 people, y él mira este vasto grupo de personas, unas 10, 12 mil personas, and he said to himself, y él se dijo a sí mismo, how do I get myself into these things? ¿cómo me metí a esta situación? Years ago, I was on Christian TV here in Guatemala, Hace años atrás yo fui a un canal de televisión cristiano aquí en Guatemala. and when we were driving up the mountain to the TV station, I was thinking about my math class in college. Y cuando íbamos de camino a este canal, yo iba pensando en aquella clase de matemática que di. And I was starting to get just a little bit nervous of being on live TV. Y estaba empezando a ponerme un poco nervioso de presentarme en televisión en vivo. But how many know that the Lord is good? Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? The Lord spoke to me. El Señor me habló He said, you came here to proclaim my name to people. y me dijo, tú has venido aquí para proclamar mi nombre a las personas. And I'm giving you a golden opportunity to proclaim it to many, many people. Y yo te estoy dando una oportunidad muy valiosa para proclamarlo delante de muchas, muchas personas. This is all about me. It's not about you. Esto se trata de mí, no de ti. And I became at rest. Y esto me dio paz. It's all about the Lord. It's not about us. Es todo del Señor, no de nosotros. Okay, I want to mention a few things about the fear of the Lord. Quiero seguir mencionando algunas cosas más acerca del temor de Jehová. There's a proverb, Proverbs chapter 14 and verse 27. Hay un proverbio en Proverbios capítulo 14 y verso 27. It says, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. See, that is a healthy fear, to be afraid of disappointing the Lord. Esto es un temor sano, el tener temor de ser separado del Señor. If that is in our heart, it's a fountain of life to us. It doesn't cause us to shrink back. Si esto está en nuestro corazón,
entonces esto es una fuente de vida para nosotros, no algo que va a hacer que nos encerremos. In Jeremiah chapter 32, En Jeremías capítulo 32, starting with verse 38, en el verso 38, the prophet is speaking for the Lord el profeta está hablando de parte del Señor about a people that have been sent into captivity into Babylon. acerca de un pueblo que ha sido enviado a la cautividad en Babilonia. And the Lord said this about his people through his prophet. Y el Señor dijo esto acerca de su pueblo a través del profeta. They shall be my people, and I will be their God. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. And I will give them one heart and one way, that they may fear me Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, forever, perpetuamente, for the good of them, para que tengan bien, and of their children after them. ellos y sus hijos después de ellos. And I will make an everlasting covenant with them, and I will not turn away from them to do them good. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. And I shall put my fear in their hearts. Y yo pondré mi temor en el corazón de ellos. And the purpose is so they will not depart from me. Y el propósito es para que no se aparten de mí. In Proverbs 8:13, En Proverbios 8:13 we're told that the fear of the Lord is to hate evil. se nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. How many know that God hates just as much as he loves? ¿Cuántos aquí saben que el Señor aborrece tanto como Él ama? I hope that's not shocking to anyone. Yo espero que esto no sorprenda a nadie. But if he absolutely loves righteousness, Pero si el Señor ama por completo la justicia, then he must actually hate unrighteousness. entonces Él debe aborrecer la injusticia. If we love God, Si nosotros amamos a Dios, we must hate those things that go against him. debemos aborrecer aquellas cosas que van en contra de Él. Those things that attempt to work in our heart to tempt us away from him, we must hate those things. Aquellas cosas que pueden tentar nuestro corazón, alejarnos de Él, debemos aborrecerlas. Isaiah 33 and verse 6 says this, Isaías 33, verso 6 dice así, that the fear of the Lord is his treasure. que el temor de Jehová es su tesoro. In Isaiah chapter 11 and verse 2, Y en Isaías capítulo 11 y verso 2, we're told that the fear of the Lord is an anointing that can come upon us. se nos dice que el temor de Jehová puede ser una unción que desciende sobre nosotros. In Psalm 86 and verse 11, En el Salmo 86 y verso 11, we're told that we can ask for the fear of the Lord. se nos dice que podemos pedir el temor de Jehová. In Psalm 34 verse 11, En el Salmo 34, verso 11, the fear of the Lord can be taught, and we can learn the fear of the Lord. el temor de Jehová también puede ser aprendido. Es decir, podemos aprender el temor de Jehová. And in Proverbs chapter 1 and verse 29, Y en Proverbios capítulo 1 y verso 29, let me read this. déjenme leérselos. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. We can choose the fear of the Lord. Por lo tanto, nosotros podemos escoger el temor de Jehová. It's his treasure. Es su tesoro, It can be imparted to us. puede ser impartido a nosotros. We can ask for it. Podemos también pedir por ello. We can learn to fear the Lord. Podemos aprender a temer a Jehová. And we can choose the fear of the Lord. Y podemos escoger el temor de Jehová. And the fear of the Lord is good for us. Y el temor de Jehová es bueno para nosotros. Let's turn to Psalm 25. Miremos en el Salmo 25. This is a fear that came upon the people because of what happened to Ananias and Sapphira. Este es el temor que cayó sobre la gente debido a lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Sometimes the Lord has to move in dramatic fashion to get our attention. A veces el Señor tiene que moverse de manera dramática en nosotros. In Psalm 25, En el Salmo 25 in verse 12, y verso 12. what man is he that feareth the Lord,
him shall he teach the way that he shall choose. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. And verse 14, Y verso 14. the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Psalm 34 and verse 7. Salmo 34 y verso 7. The angel of the Lord encamps round about them that fear him. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Psalm 33 and verse 18. Salmo 33 y verso 18. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. The fear of the Lord is something good. El temor de Jehová es algo bueno. The fear of the Lord can keep us. El temor de Jehová puede guardarnos. Do you remember how the book of Job starts off? ¿Se recuerdan cómo inicia el libro de Job? It says that there was a man in the land of Uz whose name was Job. Se nos dice que había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Let's turn to Job chapter 1. Vamos a Job capítulo 1. And 3 different times in the first 2 chapters, Y en 3 ocasiones, en los primeros 2 capítulos, we read something like this. leemos algo así. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and the man was perfect and upright, one that feared the Lord, and he ran from evil. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. And then 2 other times, once in chapter 1 and once in chapter 2, the Lord says that about Job to Satan. Y en otras 2 ocasiones, una en el capítulo 1, otra en el capítulo 2, el Señor le dice esto acerca de Job a Satanás. You know that the fear of the Lord that was resident in Job kept him in his trial? ¿Saben que fue el temor de Jehová que habitaba en el corazón de Job lo que lo protegió durante su prueba? He stayed away from evil. Él se apartó del mal The Lord put a fear in his heart so he would not depart from him. y el Señor puso un temor en su corazón para que no se apartara de él. It caused the angels of the Lord to camp round about Job. Y esto causaba que los ángeles del Señor acamparan alrededor de Job. God was actually storing up great good for Job because of the fear of the Lord that was in his heart. Y Dios estaba acumulando un gran galardón para Job debido al temor de Jehová. Back to Acts chapter 5. De regreso a Hechos capítulo 5, I'm going to go back now to the beatings of the apostles. vamos a regresar ahora a los mandamientos de los apóstoles, Where they said it was, they were counted worthy to suffer shame for his name. o a los hechos de los apóstoles, donde ellos dijeron considerarse dichosos de ser dignos de sufrir por su nombre. Listen to how they threatened the apostles again in verse 28. Veamos en el verso 28 cómo amenazaron a los apóstoles. Did we not straitly command you that you should not teach in his name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis a ese nombre, en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verse 33. Verso 33. When they heard that, they were cut to the heart, and they took counsel to slay them. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. See if this makes any sense. Ahora miremos si esto hace sentido. The religious leaders were saying to the apostles, Los líderes religiosos le dicen a los apóstoles, you're saying we're guilty of murder. You want to put his blood on us.
Ustedes dicen que nosotros somos culpables de asesinato. Quieren poner la sangre de este hombre sobre nosotros. You quit telling people that we're guilty of murder or we're going to kill you. Dejen de decirle a la gente que nosotros somos asesinos o nosotros los vamos a matar. Does that make any sense? ¿Tiene esto sentido? You're saying we're guilty of murder. Dicen que nosotros somos asesinos. And so they took counsel to kill them. Así que tomaron consejo para matarlos. Sometimes people get so angry they make no sense whatsoever. A veces la gente se enoja tanto que dice cosas que no tienen sentido. We see a lot of that in Estados Unidos. Vemos mucho de eso en los Estados Unidos. People get so angry that they talk gibberish. They make no sense at all. La gente se enoja tanto que empiezan a hablar cosas que no hacen sentido. It's interesting that they say in verse 28, you're trying to put his blood on us. Es interesante que en el verso 28 ellos les dicen, ustedes están tratando de poner sobre nosotros la sangre de este hombre. Do you remember when Jesus was standing, in a sense, trial before the people and Pilate was there? Y se recuerdan de cuando Jesús estaba frente a la multitud junto a Pilatos And Pilate says, I'm going to release to you either Barabbas or Jesus. y Pilato les dice, bueno, puedo liberar a Barrabás o a Jesús. And they cried out and said, release Barabbas, release Barabbas. Y ellos empezaron a gritar, libera a Barrabás, libera a Barrabás. And Pilate says, what should I do with this man? I find no fault in him. Y Pilato les dice, ¿y qué debo hacer entonces con este hombre? No encuentro culpabilidad en él. And here's what the Jews in Jerusalem said. Y esto es lo que los judíos de Jerusalén dijeron, Let his blood be upon us and upon our children. que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. And now they're complaining that Peter is trying to put his blood on them. Y ahora se quejan de que Pedro está poniendo la sangre de Jesús sobre ellos. They were so angry and so wanted to see Christ crucified, they said, let his blood be upon us. Ellos estaban tan enfurecidos y odiaban tanto a Jesús que estuvieron dispuestos a que la culpabilidad de la sangre estuviera sobre ellos. In other words, we are responsible for his death. En otras palabras, se hacían responsables de su Let muerte. his blood be upon us and upon our descendants. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros descendientes. Now, I want to say something very carefully. I want you to listen to this. Ahora, quiero decir algo con mucho cuidado, así que por favor pónganme atención. We are encouraged in Scripture to pray for the peace of Jerusalem. En las Escrituras se nos anima a que oremos por la paz de Jerusalén. We know in a very real sense they are God's people and God is coming back for them and is going to bring revival to Israel. Sabemos en un sentido muy real que ellos son pueblo de Dios y que el Señor va a regresar por ellos y habrá un avivamiento entre ellos. But the fact that they are surrounded by enemies Pero el hecho de que estén rodeados por enemigos and constantly under threat of being attacked, y bajo constante amenazas de ataques and rockets are shot from Gaza and the Golan Heights almost daily, y que hay misiles que les lanzan desde Gaza y desde los altos de Golán casi a diario. now we love Israel. Ahora, nosotros amamos a Israel. Paul was praying for Israel. Pablo oraba por Israel. But do you think that maybe any of that pressure upon them is a result of them saying, let his blood be upon us and upon our children? Pero ¿no creen que quizás parte de esta opresión que ellos tienen y estos conflictos que ellos tienen tendrá algo que ver con lo que ellos pidieron, que la sangre de Cristo, la culpabilidad cayera sobre ellos? We are told that there are many more believers in Jesus amongst the Palestinians than there are amongst Israel today. Según informes, se nos ha dicho que hoy en día hay más cristianos entre los palestinos que entre los israelitas. John chapter 1 and verse 11, Juan capítulo 1 y verso 11 he came unto his own, and his own received him not. dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. We're going to look in the latter chapters of the book of Acts. Quiero que vamos a ver en los últimos capítulos del libro de los Hechos How every place, every city that the Apostle Paul went, cómo en cada ciudad en la que el apóstol Pablo entró, if there was a synagogue in the city, he would go there first. si había una sinagoga en la ciudad, él entraría ahí primero. And almost without exception,
they would reject him. Y casi siempre, casi sin excepción, lo rechazaban a él. And at least a couple different places he said, "You have judged yourself unworthy of eternal life." Y en algunos lugares él dice, ustedes se han juzgado a sí mismos dignos del juicio. I am turning and I am going to the Gentiles. Yo me daré la vuelta y me dirigiré a los gentiles. Remember, it was the Jews in Acts chapter 21 that almost tore him apart, and the Romans had to rescue him from the Jews. Recuerdan que en Hechos capítulo 21 el apóstol Pablo estuvo a punto de morir en manos de los judíos si los romanos no lo hubieran rescatado. Again, we pray for Israel. Nuevamente, nosotros oramos por Israel. God has promised a mighty revival in Israel. Dios ha prometido que habrá un poderoso avivamiento We en are to Israel. love the nation of Israel. Y debemos amar la nación de We are Israel. to pray for God's blessing upon them. Debemos pedir que la bendición de Dios caiga sobre ellos. But some of these pressures are due to their rejection of the Messiah. Pero algunas de estas opresiones que ellos sufren son debido al rechazo que ellos le dieron al Mesías. Acts chapter 5 and verse 31. Hechos capítulo 5, verso 31. Let's go back to verse 30. Miremos antes el verso 30. The apostles are preaching. Los apóstoles aquí están predicando. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. That sounds like that verse we read in Acts chapter 2. Esto se parece al verso que leímos en Hechos 2. It was the determinate counsel and foreknowledge of God that delivered him unto you. Fue el determinado consejo y plan de Dios que Cristo fuera entregado. But then you, with wicked hands, have crucified and slain him. Pero luego ustedes con manos inicuas lo mataron y crucificaron. So again in verse 30, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. Así que nuevamente en el verso 30 les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Him hath God exalted with his right hand to be Prince and Savior, for to give repentance to Israel and the forgiveness of sins. Verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Do you remember the little verse in Isaiah 55 and verse 6? ¿Recuerdan el versículo de Isaías 55, verso 6? Call upon the Lord while he is near. Llamad al Señor mientras esté cerca. The implication is he might not always be near. We need to take advantage of it when his Spirit is moving upon us. Y la idea detrás de esto es de que el Señor no siempre está cerca y debemos de aprovechar cuando Él está cerca de nosotros. Seek the Lord while he may be found. Buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. Well, here we see in Acts chapter 5 Bueno, aquí vemos en Hechos 5 that repentance, the spirit of repentance, is actually a gift, people. que el espíritu de arrepentimiento es un don para las personas. And sometimes the Lord is wooing us and imploring us to repent. Y a veces el Señor se está moviendo y nos está implorando que nos arrepintamos. And even as Christians, sometimes the Lord will bring a conviction in our life, and he is looking for us to repent. Y aún ya siendo cristianos, el Señor puede estar hablándonos, trayendo convicción de pecado para arrepentimiento. That is his gift to us because he wants us to be in right standing with him. Y este es su don para nosotros, porque Él quiere que estemos en la posición correcta delante de He Él. wants us to experience that remission of sins. Él quiere que experimentemos la remisión de pecados. So he implores us to repent. Repentance is a gift. Así que Él nos implora para que nos arrepintamos. Yes. El arrepentimiento es un don. It is not something we can do just any time we want. No es algo que podamos hacer cuando querramos. Call upon him while he is near and seek him while he may be found. Llamadle mientras esté cerca, buscadle mientras pueda ser hallado. I'm jumping ahead a little bit, but let's turn to Acts chapter 11. Estoy adelantándome un poquito, pero miremos en Hechos capítulo 11. Acts chapter 11 and verse 18. Hechos 11, 18. This is after Acts chapter 10, where
Peter went into Cornelius' house. Esto sucede después del capítulo 10 cuando Pedro fue a la casa de Cornelio And many of the Gentiles got saved. y muchos gentiles fueron salvos. And so Peter went ahead and baptized them. Así que Pedro los bautizó. They went out and got saved, but they got filled with the Holy Spirit, so he baptized them. Así que no solo fueron salvos, sino que fueron llenos del Espíritu Santo y él los bautizó. But then he realized he's got to go back to Jerusalem and he's got to explain this to the religious leaders in Jerusalem. Pero luego se da cuenta de que tiene que regresar a Jerusalén y debe explicarle este acontecimiento a los líderes religiosos en Jerusalén. In verse 18, after he got done in explaining this to the apostles in Jerusalem, En el verso 18, después de explicarle esto a los apóstoles en Jerusalén, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, hath God also to the Gentiles granted repentance unto life? entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acts chapter 5, he gave repentance to Israel. Hechos capítulo 5, Dios dio arrepentimiento para Israel. Acts chapter 11, he is giving repentance. He's giving that available repentant spirit to the Gentiles. Hechos capítulo 11, Dios le está dando arrepentimiento a los gentiles. 2 Timothy chapter 2 and verse 25, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 25. Paul writing to Timothy says this, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, in meekness instructing those who oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. We preach the gospel to the lost. Nosotros le predicamos el evangelio a los perdidos. We let them know that they can have their slate wiped clean and they can have a new life in Christ Jesus. Les explicamos que Dios puede perdonar, limpiar sus pecados y presentarlos como una creación nueva delante de Dios. We're hoping that it's just possible that the Lord will give them repentance. Y tenemos la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. See, repentance isn't just something we do, it's a gift from God. Porque el arrepentimiento no es solo algo que hacemos, sino también es un don de Dios. Like we said earlier, revelation is a gift from God. Como lo mencionamos antes, la revelación es un don de Dios. We understand what He's telling us because He gives us understanding. He gives us revelation. Comprendemos lo que nos dice porque Él nos da el entendimiento y nos da la revelación. He does that according to Deuteronomy 29:29, Él dice esto en Deuteronomio 29, verso 29, so that we will obey Him, we will be pleasing to Him. que es para que le obedezcamos, para que le complazcamos. He also gives the availability of repentance to us, Él nos da la habilidad para arrepentirnos, so we can experience that cleansing of our sin. para poder experimentar esa limpieza de nuestros pecados. Repentance is not just something we do, but it is actually a gift from God. El arrepentimiento no es solo algo que hacemos, sino también es un don de Dios. So when we experience conviction Y cuando experimentamos convicción and we repent before the Lord, y nos arrepentimos delante del God Señor, has given us a gift. Dios nos ha dado un regalo. He doesn't want us to be separate from Him. He wants to have union with us. Él no quiere que estemos separados de Él, Él quiere que estemos en unión con Él. He wants us to come and repent of those things that are displeasing to Him. Él quiere que vengamos y nos arrepintamos de aquellas cosas que le desagradan. And to do that, He makes available that spirit of repentance. Y para poder hacerlo, Él nos da la disponibilidad del espíritu de arrepentimiento. And we must grab a hold of it. Y debemos aferrarnos a Él. Okay?
So when we witness to people, Así que cuando nosotros le testificamos a las personas, remember it's not us that convinces them. recordemos que no somos nosotros quienes los convencemos, It's the Spirit of God. sino es el Espíritu de Dios. He's just using us as a vehicle. Él nos está usando a nosotros solamente como el vehículo. We are told to preach the gospel and to teach all nations. Se nos requiere que prediquemos el Evangelio y que enseñemos a las naciones, Understanding all along that the results are up to Him. comprendiendo que los resultados dependen de And Dios. so we pray for people. Así que debemos orar por las personas. We say, Lord, will you cause the scales to fall off their eyes? Will you open up their spirit so they can receive you? Y podemos pedirle al Señor, Señor, puedes quitar las escamas de sus ojos, puedes abrir sus corazones. Lord, we ask you to give them the spirit of repentance. Señor, te pedimos que les des el espíritu de arrepentimiento. We know it's a gift from God. Sabemos que es un don de Dios. In Acts chapter 6, En Hechos capítulo 6 we have the installation of the first 7 deacons. tenemos la instalación de los primeros 6 diáconos. The apostles realize that they cannot do all the work themselves. Los apóstoles se dan cuenta que ellos solos no pueden hacer todo el trabajo. You know, we talk about the gifts of the Spirit Y hablamos acerca de los dones del Espíritu that are enumerated in 1 Corinthians chapter 12. que se nos dan en 1 Corintios capítulo 12, But later on in that chapter, I believe it's verse 28, pero más adelante en ese capítulo, en el verso 28, one of the gifts that the Lord gives is the gift of helps. una de los dones que el Señor da es el don de la ayuda. The pastors would tell us that they need help to keep the church together. Porque un pastor le puede decir cómo necesita ayuda para mantener a la congregación. They need workers in the kingdom of God. Necesitan trabajadores en el reino de We do Dios. not all have the same gift, No todos tenemos el mismo don, but every person that is devoted to the Lord, God has a place for them. pero a todos aquellos que se han entregado al Señor, Dios les tiene un lugar. Some of them will have you sign up for the class. Algunos quizás se apunten para dar clases, Some of you will run the video equipment or the sound equipment. algunos quizás se apunten para estar en el área de sonido o en el área de video, Some volunteer to translate. algunos se voluntarían para traducir, Some cook meals for us so we can have them during break. hay quienes cocinan para que nosotros tengamos algo que comer en el receso. Some people make sure the tables are set up and the chairs are set up after Sunday morning service. Alguien más se asegura que las mesas estén en su lugar y que las sillas estén en su lugar. And every part is important. Y cada parte es importante. Amen? Amén. And so there were deacons established in Acts chapter 6. Así que se establecieron diáconos en Hechos capítulo 6. The apostles wanted to give themselves to prayer and to fasting and to teaching of the word. Los apóstoles querían entregarse a la oración, al ayuno, a la enseñanza. So they appointed 7 that would take care of the widows and the orphans. Así que señalaron a 7 personas para encargarse de las viudas y los huérfanos. Notice in chapter 6 and verse 3, Miremos en el capítulo 6 y verso 3, they chose people that would have an honest report and be full of the Holy Spirit and wisdom. que escogieron a personas que tuvieran buen testimonio y estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. The apostle the apostles here, Peter, John, James, Los apóstoles, probablemente Pedro, Santiago, Juan, they wanted to put deacons in place querían que los diáconos that would take care of some of the menial activities of the congregation, se encargaran de algunas de las actividades más elementales de la congregación, but the apostles wanted to make sure that even these people were filled with the Holy Spirit. pero los apóstoles querían asegurarse que aún estas personas estuvieran llenas del Espíritu Santo. Amen? Amén. Every part supplying, Cada parte que provee, every part contributing, a cada parte que contribuye, filled with the Holy Spirit, llena el Espíritu having Santo, honest hearts, con corazones honestos, filled with wisdom. llenos de sabiduría. Amen. Amén. And one of them
Y was uno, Stephen. y uno de ellos era Esteban. And we're told in Acts chapter 6 Y se nos dice en Hechos capítulo 6 that there were even miracles performed by him as a deacon, que aún siendo diácono, él hizo milagros. because he was filled with the Holy Spirit. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. And remember, it's the Holy Spirit that is doing the miracles in the book of Acts, not the apostles themselves. Y recordemos que es el Espíritu Santo el que está haciendo los milagros, no los apóstoles. So we know in Acts chapter 6, Así que vemos en Hechos capítulo 6 there comes a stir about him as a deacon because he's preaching as well. que él, siendo diácono, es avivado para predicar también. And in Acts chapter 7 and verse 1, Y en Hechos capítulo 7 y verso 1, the high priest called Stephen and he says, "Are these things so?" el sumo sacerdote llama a Esteban y le dice, ¿es esto así? And what we have in Acts chapter 7 Y lo que tenemos en Hechos 7 is not just the ministry, the preaching of Stephen, no solo es la predicación y el ministerio de Esteban, but we have probably the most complete history of the nation of Israel in one chapter in the New Testament. sino que también tenemos quizás la historia más completa de Israel en un solo capítulo en el Nuevo Testamento. And when Stephen, under the anointing, is preaching to these religious leaders, Y cuando Esteban bajo la unción está predicándole a los sacerdotes y los líderes religiosos, he is just not quoting the Old Testament, no solo está citando el Antiguo Testamento, even though he is. aun cuando sí lo está citando, It's not just a rerun, es decir, no es simplemente un recital del Antiguo but he is Testamento, adding information that is not even in the Old Testament. sino que aún está añadiendo información que no está registrada en el Antiguo Because Testamento. he, just like Peter, has been filled with the Holy Spirit and God has given him revelation. Porque él, al igual que Pedro, ha sido lleno del Espíritu Santo y ha recibido revelación. We'll see later that the Apostle Paul does that. Vemos más adelante que el apóstol Pablo hará lo mismo. These disciples in the New Testament, in the book of Acts, Estos discípulos del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos oftentimes will give us information that doesn't even appear in the Old Testament. a menudo nos dan información que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Look in Acts chapter 7 Miremos en el capítulo 7, and verse 2. verso 2. He says, "Men and brethren, fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran." Él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. He's going to talk about the call of Abraham. Aquí nos va a hablar acerca del llamado de Abraham. You look in Genesis chapter 11 and chapter 12, Si vemos en Génesis capítulo 11 y 12, in the recorded history of the nation of Israel, en los registros históricos de la nación de Israel, nowhere in the Old Testament en ninguna parte del Antiguo Testamento does it say that the Lord appeared to Abraham when he was in Mesopotamia. se nos dice que el Señor le apareció a Abraham estando en Mesopotamia. But here we have Stephen preaching under the anointing of the Holy Spirit, Pero aquí tenemos a Esteban bajo la unción del Espíritu Santo hablando, and new revelation is flowing through him even as he is facing his stoning. y hay nuevas revelaciones fluyendo a través de él, aún estando al frente de la muerte. You read Genesis chapter 11, Si leemos Génesis 11, and Abraham went with his father to Haran, dice que Abraham caminó con su padre a Harán, which was north of Canaan, que estaba al norte de Canaán, and then after his father Terah died, y después de que su padre Tera muere, he went down into Canaan. él se fue al sur, a Canaán. And that's all we're told in Genesis. Eso es todo lo que se nos dice en Génesis. That the Lord was going to take him into a land and show him and give him this land. Que el Señor se lo iba a llevar a una tierra que le mostraría y se la entregaría. But here in Acts chapter 7, Pero aquí en Hechos 7, Stephen, under the anointing, is giving us new information. Esteban bajo la unción nos está dando más información. That the Lord of glory actually appeared to Abraham while he was in Ur of the Chaldees. Que el Dios de la gloria le apareció a Abraham aún estando en Ur de los Caldeos. And he spoke to Abraham there, not just as he was coming into Canaan from Haran. Y le habló a Abraham allí, no solo cuando Abraham estaba viniendo desde Aram para Canaán. I love reading the New
New Testament Y yo amo leer el Antiguo Testamento and see where at times the disciples have revelation and they add things that are not even in the Old Testament. el Nuevo Testamento, y ver cómo los discípulos les es dada revelaciones que ni siquiera aparecen en el Antiguo Testamento. But they totally agree with the Old Testament and they flow together. Pero son cosas que concuerdan con el Antiguo Testamento y fluyen. You know, when I go to prisons, Cuando yo visito cárceles, I'll be talking to fellows sometimes that don't have a Bible, that have never even picked up a Bible. hablo a veces con personas que no tienen una Biblia y que nunca han leído una Biblia. And I have to tell them how precious this book is. Yo tengo que explicarles lo precioso que es este libro. Abraham didn't have a book. Abraham no tenía un libro. Noah didn't have a book. Noé no tenía un libro. Isaac, Jacob, they didn't have a book to read. Joseph didn't have a book to read. Isaac y Jacob, José no tenían un libro donde leer. God has given us this book. Pero Dios nos ha dado este libro. Actually, the word Bible means a library. It's a collection of books. Y de hecho la palabra Biblia significa una librería, una colección de libros. We actually have 67 books of the New Testament. 39 and 27, we have 66 books, right? De hecho tenemos 66 libros en esta And it biblioteca. was written by over 40 different authors Y fueron escritos por 40 autores over a period of over 1,600 years. de un periodo de 1600 años. Here we are in 2019, Y aquí estamos en el año 2019. and go back 1,600 years Y si regresamos 1600 años en el tiempo, to the 400s, al año 400, and think about people writing something in the 400s that would agree with something that somebody's writing in 2019. y si pensamos en que algo que alguien está escribiendo en el año 400, que concuerde con algo que alguien está escribiendo en el 2019, To me, that brings it to home. para mí esto es algo que me convence. We understand that this is 1,600 years. It's not just a couple hundred years. Porque entendemos que son 1600 años, no solo un par de cientos de años. And 40 different authors Y tenemos 40 autores distintos that did not communicate with each other. que no se comunicaron los unos con los otros. And it all flows together into our Bible. Y todo fluye en conjunto en la Biblia. And sometimes you have writers in the New Testament that are putting things in that were not in the Old Testament. Y tenemos aquí autores en el Nuevo Testamento que están poniendo cosas que no habían sido registradas en el Antiguo Testamento. The Word of God is amazing. La palabra de Dios es sorprendente. We need to appreciate it. We don't need to just look at it as a threat to us. We have to read this. Y debemos verla con aprecio, no solo como algo que tenemos que leer. God put his heart into this book so we could read it and start to understand him. Dios puso su corazón en este libro para que podamos leerlo y entenderlo. And it's a precious, precious gift. Y es un regalo muy precioso. We are running short of time. I wanted to look in verse 6, Ya estamos quedándonos cortos de tiempo, pero quería ver en el capítulo 6, Acts chapter 7 and verse 6. en el verso 6 del capítulo 7. And God spake on this wise, that his seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them out into bondage, and entreat them evil even 400 years. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Now, oftentimes we hear people say that they were in Egypt for 400 years. Ahora, muy a menudo escuchamos a las personas decir que ellos estuvieron en Egipto por 400 años. And if we look at other scriptures, which we don't have time to do this evening, Y si miramos otras escrituras que no nos va a dar tiempo a ver esta noche, we'll see that they were in Egypt approximately 215 years. vemos que de hecho ellos estuvieron en Egipto aproximadamente 215 años. The 400 years began in Genesis chapter 21, Los 400 años comenzaron en Génesis capítulo 21, when Isaac, as a young child, just weaned, cuando Isaac, siendo un niño apenas destetado, began to suffer mocking at the hand of Ishmael.
empezó a sufrir burlas de parte de Ismael. In a sense, that was the beginning of the persecution of Israel, of Isaac and his descendants. En esencia, ese fue el inicio de la persecución por parte de Ismael hacia Isaac y sus descendientes. And if you look in Genesis chapter 21 and you see that, that's when the 400 years begins. Y si vemos lo que sucedió en Génesis 21, ahí es cuando se cumplieron los 400 años. And the 400 years ends when they come out of Egypt. Y los 400 años, ahí es cuando inician los 400 años y estos terminan cuando ellos salen de Egipto. In a couple other passages, it talks about 430 years. Otros pasajes nos hablan de 430 años. And we'll see tomorrow when we have a little bit more time. Y eso lo vamos a ver mañana cuando tengamos un poco más de tiempo. The 430 years begins when Abraham comes into Canaan. Que los 430 años comienzan cuando Abraham entra a Canaán. 430 begins when he comes into Canaan. Los 430 años comienzan cuando Abraham entra a Canaán. And 400 years begins when Ishmael begins mocking Isaac. Y los 400 años inician cuando Ismael empieza a afrentar a Isaac. And they both end when the Israelites come out of Egypt and receive the law at Mount Sinai. Y este periodo termina cuando ellos salen de Egipto y reciben la ley en el monte Sinaí. So we'll pick up with that tomorrow evening. Así que ahí vamos a comenzar mañana en la noche. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Have a good evening. Tengan una buena noche.